chicos. Son 3 cajas de ibuprofeno. Eso es todo lo que hay que hacer. ¡Quietos, quietos! ¡No se muevan! Nuestro plan era buscar a la guerrilla para rescatar a mi padre. Y los encontramos. Pero la sorpresa fue que la policía nos terminó cayendo a todos juntos. ¡Policía Nacional, baje las armas! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo se fue para allá! ¡Está volando por detrás! ¡Vamos! ¡No quiero luego! ¿Me escuchaste? Nacho, ¿para dónde vas? ¡No! ¿Para dónde vas? No, una casa. Vamos. ¡Padre, por favor, ahí está Nacho! Por Dios, vení para acá. ¡Nacho! ¡No! ¡Suélteme! ¡Prenda la moto roja! ¡Préndala! Ahora sí, a ver qué. Toma, para dulce de gonorrea. ¡Quieto! Ahora sí te llegó la hora. Y puedes ayudar a levantar. Rápido, pues. Yo lo levantar. ¿Qué rojitas? Moviéndose, pues. Póngase limpias. Vamos de paseo, arriba, maneje. ¡Maneje! Pues. Córralo. A esa altura no había nada que pudiera controlar. Estaba en manos de todos, me estaba exponiendo de la peor manera, dependiendo de la ayuda de cualquier imbécil. Así las cosas se iban a ir a la fregada. Aguante, rojitas. Fuerte la presión ahí, fuerte la presión. Una camilla rápido, por favor. Ay. ¡Nacho! 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 ¡Ay, gracias a Dios! ¿Qué pasó con él? Se pelaron. Los guaruras de Leder se fueron detrás de ellos. ¿Qué? Sí. Nacho. ¿Ustedes dijeron Leder? A ver, de verdad nos tenemos que ir, padre. Sí, entonces vos venís y armas tremenda balacera enfrente de todos los enfermos y te vas tan campante. Yo no tuve nada que ver con eso, que le quede claro. Usted vio que fueron esos tipos. Yo no tuve nada que ver. ¿O no te das cuenta lo que significa venir a darte bala con esta gente? ¿Cómo? Me tengo que ir. No, un momento. Mira, no compliques más las cosas, Nacho. Por el amor que le tenés a tu mujer, que es lo que creo. Por favor, entregarle el dinero y andate. No compliquen más las cosas. Usted, de verdad, nos tenemos que ir, que lo entiende. Ve, espérate. Yo les puedo servir como mediador y les ofrezco la parroquia. Muchas gracias, padre. Pero ya se lo dije, yo no tuve nada que ver con esto. Sí. Vámonos, mi vida. Sentía que el padre Miguel me veía el alma, que sabía quién era yo realmente aunque se lo negara. A pesar de que todo había salido mal, mi encuentro con la guerrilla me negaba a darme por vencido. Pero yo estoy segura que eso tiene que ser una equivocación. ¿Cómo se le ocurre no dejarme entrar? Yo voy y hablo ahí un minutico y la llamo a ella. No, señora, y estoy segura que sí. Pero como no va a poder. María, ¿qué está pasando? Que me dijeron que estabas armando aquí alboroto. Que Gloria me canceló la entrada al club. ¿Cómo te parece? No me digas eso. Pues que no hay ningún problema, entras conmigo y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Y esa maleta? ¿Qué pasó? Mi vida es un desastre, ¿sabes? Gloria se aburrió de esperarme. Jerónimo me prometió esta vida y la otra y no me parece. Y ahora yo no tengo ni idea para dónde agarrar. No me digas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la solución, mi amor, no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente. Te vas para mi carro, me esperas 5 minutos, yo ya voy a arreglamos el problema. Tranquila, me esperas allá y ya nos vemos en 5 minutos. ¿De verdad, Mauro? Sí. Ya nos vemos. Chaito, pues. Cuidado ahí con eso, sí. ¿Qué más puedes hablarte? ¿Todo bien?
Vea, Solarte, usted lo que va a hacer es quedarse, a esto le sirve, calladito la boca cuando venga aquí doña María Clara y usted la deja entrar calladito, ¿listo? Tío María, ¿estás bien? Yo no tengo ni idea de qué fue acá, Mauricio. Yo como que tenía la ilusión de encontrarme con Jerónimo, no sé, hasta con vos. Ay, perdóname por ponerte en este momento. No, vos no me tenés que pedir a mí perdón, mujer. Tranquilita. Tranquilita, pues. Yo lo único que he querido en esta vida es ayudarte, vos sabes. Es más, conmigo de ahora en adelante no te tenés que preocupar por nada. No, pero es que encima de todo Jerónimo no me aparece. Pero déjate de preocupar por ese muérgano. Ese tipo lo único que ha hecho es ponerte a sufrir en la vida. De ahora en adelante, mujer, conmigo no vas a tener penurias. Tranquilita, pues. ¿Sí? Vámonos. No. Te vas a ver. ¿Y eso? Ay, Dios. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Reconoces esa moto? No sé de quién es. Ay, Dios. Ojalá nadie se haya muerto ni nada. Ojalá que se haya muerto uno de esos guerrilleros. Ah, pues hay que volver, ¿no? La crema va a llamar en cualquier momento. ¿Sabes qué odio de esta situación, mi vida? ¿Qué? Que Alacrán ganó. Muy imbécil me tiene en sus manos. Amorcito. Lo siento mucho todo esto que está pasando, en verdad. Pero no hay de otra. Nacho, hay que aceptar la ayuda del padre Miguel. Sencillamente es nuestra única opción. Hay que darle lo que pide. Yo te conozco y no te perdonarías que algo le pase a tu papá. Date pues, perro. ¿Qué pues? Rojas está herido. Date pues. No, mira esta belleza. Se adelantaron las fiestas. Este man y el que viene en el carro nos asolieron a punta de tiros. ¿El otro man qué? Ahí con los moscos revoleándole. Oiga, hermano, ¿dónde dejó el patroncito? ¿Conoces? Claro, este es uno de los lavaperros de Carlos Leder. Mínimo mandaron a este pendejo a ayudar al mexicano. ¿Usted sabe con quién se está metiendo? Ay, no, papito, guárdese esos sermones para la misa del domingo. Además, le voy a enseñar una cosa, mijo. Si a uno lo tratan como a un perro, no es muerto. Mucho faltón. ¿A quién se la estás dando? Mejor te callas, ¿sí? Porque si no te arranco la lengua. Aquí el que dice si usted habla o no habla, soy yo. ¿Me quedó claro? Muy bien, mijo. Bueno, va siendo hora de llamar a su amiguito el mexicano a ver si va a soltar la platica para el viejo o no. Oiga, mijo, ¿dónde está el viejo? ¡Se pendejo volar al viejo, hombre! ¡A buscar al mexicano! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hubo alguien que me hable, que me explique qué pasa? ¡Quietos todos! ¿Alacrán? ¿Qué está pasando? Mi comandante, se nos voló el viejo mexicano. ¡Partida del mar! ¡Los quiero a todos en esa selva! ¡No vuelvan si no encuentran ese cucho! ¿Qué hubo, Mar? ¡Moviéndose! ¡Muévase! El coronel tenía sus mañas como buen militar. Así fue que el ruco se le escapó a la guerrilla. Ojalá me hubiera enterado. Tal vez las cosas habrían sido distintas. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.